¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la mañana, que quizás cuando se termine de subir ya va a ser el mediodía. Y por qué no, algunos de ustedes ya estén comiendo un asadito, quizás prendiendo el fuego, o en fin, disfrutando en familia, o también, por qué no, en su taller, escuchando de fondo lo que uno trata de manifestar, comentar o decir. Estoy debiendo algunos videos, me voy a poner al día con lo que vengo prometiendo. De hecho, le debo un video, le debo el video clásico de Limas al amigo Ubaldo. Esa es mi deuda más antigua. En cuanto a videos, también pidieron videos de Morsa. Bueno, eh, ese no lo realicé por una cuestión de que tengo 4 morsas y considero que no es demasiado interesante el contenido que se pueda llegar a suscitar de cada una de ellas, pero bueno, de todas maneras quizás lo realice igual, morsa, tornillo de banco, como le quieran decir. Después, bueno, estoy debiendo a un amigo que no recuerdo el nombre, en este momento sinceramente tendría que haber anotado, pero me había hecho una pregunta bastante puntual, bastante objetiva y que da para hacer un desarrollo bastante interesante, que es qué medidas de pinzas son recomendables para determinados usos, dado que, bueno, estamos generalmente viendo pinzas y hacemos pruebas y cortamos y demás. Eh, y este amigo me preguntaba, Tano, ¿qué pinzas sugerís o qué pinzas recomendás? Eh, yo trato de no recomendar, yo siempre trato de mostrar lo que a mí me da resultado. Que no quiere decir que sea lo que le da resultado a todos, pero por ahí les da una orientación de cómo más o menos manejarse. Ese video va a estar interesante realizar. De hecho, tenía pensado hacer ese video en esta ocasión, pero también estoy debiendo y me lo han hecho saber porque hay gente que las quiere comprar. Estoy debiendo el video sobre las pinzas de la marca Trigane. Marca Trigane, pinzas que han tenido su toma de contacto, han trabajado en la vida real, con sus cualidades y con sus defectos. Eh, Ahora vamos a describir un poquito cada una de las 3 unidades que tengo. Bueno, que compré en su momento. Me faltó la pinza universal. La pensaba mandar a buscar. Si alguna de estas unidades por ahí era un poco como yo esperaba. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero tenemos el alicate de 6 pulgadas. No es un alicate confeccionado en cromo vanadio. Es un alicate que a mí ya me lo han reconocido en la garantía. Quiero que sepan que la garantía de Trigane funciona. Me lo han reconocido en la garantía porque ya viene con luz de fábrica. No sé si se puede observar. Bueno, espero que se observe. Pero yo le mandé las fotos, incluso las subí a la comunidad donde los filos no se tocan. O sea, no sé si se va a poder apreciar. Si bien corta, es funcional, pero bueno, vino con esa falencia. Si vamos a tomar en otras marcas que eso es un defecto, en esta lo vamos a considerar lo mismo. Alicate que viene con clean, pero con, bueno, para prensar terminales. Al menos en las unidades estándar, pinza de punta y alicate, vienen con el resorte de retorno que lo mantiene abierta. Es un punto a favor y un punto en contra, dado que, bueno, la herramienta a veces es incómoda al momento de trasladarla o al momento de utilizarla
en algún trabajo, en algún domicilio que quede en esta posición abierta, por ahí, bueno, están los que dicen a vos te resulta incómoda porque no tenés el cinturón para llevar todas las herramientas. Es una unidad que yo, por ejemplo, desde que me manejo con las cartucheras, me cuesta guardarla. O sea, que quede así es incómodo. O sea, cuesta. No, no está bueno. Estaría bueno si vendría con un sistema que se puede desactivar el retorno. Pero bueno, ya sería mucho pedir para este tipo de herramientas. Sí, vamos a reconocer que es una herramienta cuanto menos distinta. Bueno, vino con esos rebajes y esas muescas que trae la nueva generación de pinzas. Es un alicate de alta palanca, guarda que corta bien, corta bien. Yo me he quejado porque bueno, hay que probar si se hacen cargo de la unidad y si obviamente cumplen con lo que prometen. A mí me dieron la opción de devolver la unidad o devolverme el 60% de la plata, del dinero que pagué y quedármela. Por una cuestión de que hay que ir a llevarla de vuelta, yo preferí quedármela. De hecho es funcional, uno porque se pone muy agudo y bueno, quizás en diámetros más chicos no corte porque tiene luz, sinceramente tiene luz. Quizás no es un factor común, no sé si se puede apreciar. Vamos a recurrir al viejo truco de poner la mano, pero bueno, la luz se ve. Y yo subí las fotos a la comunidad, que son las mismas que les hice llegar ahí a la página que tienen de Trigana. Como dije, me lo reconocieron. Yo opté porque me devuelvan el dinero y quedarme con la unidad porque había que llevarla de vuelta. Es así. No me ofrecieron en ningún momento darme otra unidad. Eso sí me pareció que estuvo mal. Me hubiese gustado que me la reemplacen por una que esté bien. O sea, que verdaderamente los filos choquen entre sí. Después no tengo demasiado más para acotar. Obviamente es cómodo. Los mangos, los grips son cómodos. Bueno, vino con algunos detalles de fabricación. El tema del alicate, ¿no? Pero acá le falta un pedacito, ¿no? No sé si lo van a apreciar, eso muy probablemente no. Ahí se puede ver, a ver ahí se puede ver que no cierra como corresponde y acá le falta un pedazo. Se podría decir que el alicate salió de toma de contacto por esas falencias, pero bueno, cables gruesos, corta bien. Hay mejores unidades por menos plata, por supuesto. Todos van a decir que yo me voy a inclinar a las marcas que ya saben que más o menos me dan placer y me dan buenos resultados al momento de trabajar, que son Watford, Hadever, y ahora me está ganando el corazón Diju. La verdad que Diju viene despuntando mal, viene logrando buenos resultados para la exigencia que uno le da. Se la está poniendo a veces por encima de la primera marca, que es Total. Yo le estoy dando más castigo a las Diju que a las Total y verdaderamente se las banca muy bien. Después pasamos a la pinza de punta de 8 pulgadas. Es una unidad que a mí me gusta, pero porque soy un tipo que le gusta todo este tipo de... Soy un tipo que le gusta todo este tipo, valga la redundancia de mis palabras, todo este tipo de, llamémosle perlitas, herramientas medio raras, pero porque les encuentro una función
una funcionabilidad en el taller que siempre en algún uso, y los amigos que tienen taller, o los amigos que están en domicilios, o los amigos que están permanente desarmando cosas, armando, y no hacen trabajos en serie, o sea que siempre es lo mismo, saben que uno se encuentra con 2 millones de situaciones distintas donde en el 10% va una herramienta, en el 20% se resuelve con otra, y así van surgiendo montones de alternativas donde quizás la herramienta, pinza de punta, o sea, media caña, también con el resorte de retorno, con el área de crimpado de terminales y demás. Pero bueno, notarán que el área, la longitud de la punta, de la pinza, es muy cortita. Esto es puro mango. O sea, es poco funcional para lo que sería una pinza de punta de 8 pulgadas. Pero no deja de ser atractiva justamente por su excentricidad. Es puro mango. La verdad que la herramienta es puro mango. Quizás se deba a que la longitud que uno espera tener en las puntas se vea acotada por el área de crimpado, que hay que reconocer que no han debilitado la unidad para incorporar esa área, sino que la han engrosado un poquito. La verdad, espero que se entienda lo que digo, pero bueno, son detalles que valoro al momento de evaluar una herramienta. ¿Quién sos vos para evaluar una herramienta? Primero que soy el que las compró, soy el que las pagó, y segundo que soy un tipo que trabaja hace más de 30 años con herramientas de distintas calidades y tengo cierta autoridad para poder hablar de herramientas. Segmento de corte, que tampoco se chocan los filos. En algún momento me seducía la idea de quejarme, pero no vale la pena porque, bueno, prefiero tener la herramienta corta y lo hace muy bien. Estamos utilizando para estos cortecitos acá de picando cables, un cable de 4 milímetros. En esos espesores, en esos diámetros de cable, la herramienta funciona bien. Por otro lado les digo que está muy bien que así sea, que funcione bien en estos diámetros, porque es una pinza de punta de 8 pulgadas. O sea, si bien, como digo siempre, el segmento de corte es un complemento de la herramienta que uno agradece tener, y mientras más corte mejor, pero al ser un segmento de corte en una pinza de punta de 8 pulgadas, no podemos aspirar a cortar un cablecito de 0,75 o 0,8. Que corte bien cables gruesos es lo importante. Como dije, para las personas que buscan una punta aguda o una punta fiel a una herramienta de 8 pulgadas, quiero que sepan que, bueno, esta punta equivale a una pinza de punta de 6 pulgadas de cualquier otra marca, con un agujerito, el famoso agujero que todos le estamos encontrando distintos usos y distintas alternativas. Bueno, bastante generoso, bastante más definido que en otras marcas. Luz van a encontrar por todos lados. Las puntas sí tocan bien. Es una herramienta que dentro de todo está bien alineada. Bueno, la garganta de expulsión de corte, o bueno, por donde sale el cable, tiene un estriado un poco más definido y redondo, que es lo que nos da la posibilidad de quizás sí agarrar un buloncito, agarrar una tuerca,
es de alta palanca, no sé si lo dije. Yo la he utilizado más que nada en el área de mecánica porque en lo que es domiciliario, la verdad no es cómoda de trasladar y tampoco es funcional. Pero bueno, sigue siendo una linda opción. No se ha doblado, vieron que en mecánica uno agarra, tira, los mangos no se han despegado. Yo por quizás por menos, quizás por diferencias económicas se puedan conseguir cosas mejores. Pero bueno, al que le gusta, es de alta palanca, es en acero al carbono. El que le gusta, sepa que se va a encontrar con una unidad que quizás no sea algo que la saca del estadio, pero tampoco es que se les va, no es una Ronix, por ejemplo. Eh, yo pensé que esto era lo más feo que iba a ver, hasta que, bueno, vi Ronix. Eh, la pinza de punta, la pincita de punta, vieron que yo compré la pico del oro y la pincita de punta. La pincita de punta, dentro de todo, en lo que es el tema Ronix, se podría ubicar en el segmento genéricas. Y no digo ni genéricas lindas, digo genéricas. Genéricas de esas que, bueno, uno va y la compra por que la vio y dice, me gustó esa pinza, dámela. Pero bueno, no sé dónde está, tampoco es la idea hacer el video de esa unidad particularmente, pero me gusta ilustrar con la unidad en la mano los dichos que uno está teniendo. Acá la tengo. Es una unidad que, miren, por estar, producto de estar sobre el banco, ya tiene óxido en su anatomía, ergonomía, morfología, como le quieran llamar. Viene con unos grip que, si bien son cómodos, son muy parecidos a lo que es la línea Hamilton. Bastante bien pegados, en este caso la verdad que sí, bastante bien pegados. Y es una pincita de punta, no le pidan más que eso. Yo la veo, si bien es obvio que es acero al carbono, pero está la pinza de puntas de acero al carbono y la pinza de puntas de acero al carbono. Esta verdaderamente no está linda, pero bueno, nada, ya hubo demasiada polémica con este tema. Eh, no sé si corta, la verdad nunca hice una toma de contacto con esta. Corta. La verdad que el segmento de corte es bueno. En 4 milímetros estamos hablando. Pero bueno, qué sé yo. Me gusta que no trae las orejitas esas de sujeción. Es el exponente de una pinza de puntas modelo antiguo, como pudimos haber conocido nosotros, sin todas esas costillas, esos rebajes. Hubiese estado bueno que al menos aspiren a una calidad, llamémosle celta, que son en cromo vanadio, son acero al cromo vanadio. Pero bueno, son unidades que, en donde está el error de estas unidades, de este distribuidor, de esta empresa, de este fabricante, es en los precios que maneja. La verdad, están un poquito excedidos para lo que es las prestaciones de la herramienta. Es una pinza de punta, pero bueno, todavía no la probé, pero, o sea, ya hice el video presentación. Después de tener la pico del oro zafada en todas las posiciones de su cremallera, medio que me tiré para atrás con probar, pero bueno, le vamos a dar una oportunidad a la pincita de punta, que no es horrible, pero está sobrevaluada. La resistencia a la oxidación es mínima. Habría que probar algunas cuestiones antes de decir sirve. Ya de movida les digo que hay mejores opciones por menos plata.
La pinza de punta, cerrando el tema, para los que les gusta, como a mí, las perlitas, las curiosidades, tener una herramienta que quizás con el tiempo ya no se vea, porque no creo que esto tenga demasiado auge, esta configuración de punta, no sea lo más, no sea lo más visto en futuras marcas, dado que, bueno, como les dije, es una pinza de punta de 8 pulgadas que netamente es mangos. Lo que es punta parece como que fuese una de 6 con mangos largos. Pero bueno, son apreciaciones personales, tómenlas como de quien viene. El alicate salió de toma de contacto, pero si no tuviese el problema que ya mencioné, eh, podría ser una linda unidad. El tema de los resortes de retorno, la verdad que a mí en lo personal no me satisface que quede abierta. Es difícil de trasladar, no se puede acomodar fácilmente dentro de una caja herramienta, o sea, queda cerrada, después salta, más si se están manejando en cartucheras, bueno, es incómodo. Pero bueno, no deja de ser una opción para toda esta nueva movida de marcas y distribuidores que está viniendo. Y después tenemos el plato fuerte, la frutillita del postre, que esta sí la he utilizado en domicilios, pero en este caso, bajo mis parámetros y mi punto de vista, la unidad no es funcional para domicilios por lo aparatosa que es. Estamos hablando de 9 pulgadas. Esta sí viene confeccionada en cromo vanadio, acero cromo vanadio. Una unidad en alta palanca. Pero para lo que es domicilios es verdaderamente aparatosa. Es muy incómoda para trabajar en lo que es cajas. Y esto también va a servir para colaborar, contribuir al video de qué herramientas debo llevar para determinadas tareas, qué medidas de pinzas para determinadas circunstancias. Si bien debo haber realizado varios videos de ese tipo, diciendo qué francesa, qué pico del oro, qué unidad se ayorna mejor a cada una de las tareas. Un amigo preguntó qué pinzas se recomiendan o se sugieren para tareas distintas en domicilios, en distintas cuestiones. La verdad que la herramienta no me gusta a mí, no me gusta. Es muy aparatosa para lo que es trabajar en un domicilio. Estuve viendo el tema de los pelacables. No es algo que vaya a dar un resultado excelente, o yo no lo sé usar. Pela, sí, claro, pero no es algo que sea tan sencillo. Yo sigo prefiriendo el pelado con alicates. Después, el filo para ser de alta palanca. Del segmento de corte no es tan bueno. O sea, es una pinza de 9 pulgadas con un segmento de corte bastante chiquito. Está bien. En esas 9 pulgadas tenemos prácticamente una pulgada y media de segmento pela cable. Y bueno, y si le sumamos el tema del climpado o... Bueno, no tiene mucha forma de climper porque lleva verdaderamente acero, pero puede servir para sujetar algo, tirar, traccionar de alguna manera. No es una herramienta que sea muy funcional para lo que es verdaderamente trabajos domiciliarios en forma constante.
Están los que van a decir yo la tengo y la utilizo todo el día y me da un resultado espectacular. Es válido, como todo. Pero bueno, para mi punto de vista es una unidad muy aparatosa. Hay unidades con las mismas prestaciones distribuidas en forma distintas las funciones que cumplen mucho mejor las tareas. A mí me ha resultado incómodo en todo. Sí, cuando uno necesita una pinza, se puede utilizar y trabajar en forma normal. O sea, pero una pinza de estas dimensiones, con esta apertura, la verdad que no está bueno. Después, bueno, sí tiene un dentado para apriete plano, ya acá un poquito más redondo, que no deja de ser una pinza. Los que trabajamos con herramientas, somos capaces de trabajar con cualquier cosa. Cualquier cosa que no se parta, no se zafe, no explote. Es muy aparatosa para lo que es domiciliario. Si bien la idea todas eran probarlas en domicilios, las 3 unidades que compré, me hubiese gustado probar la pinza estándar. Bueno, en aquel momento no me acuerdo si preferí no apostar tanto o me parecía cara, no sé. La verdad no recuerdo. Las probé un tiempo determinado y debía la devolución. ¿Sugerís esta marca? ¿Sugerís estas herramientas, Tano? Y la verdad que no son de mis favoritas. Yo no las volvería a comprar. No las volvería a comprar. Ustedes vieron que, y lo puedo demostrar, generalmente cuando una unidad me da resultado, compro una para probar, testear, utilizar, desarrollar los videos. Y a medida que me va gustando, que me va seduciendo, la misma, el mismo temor a que por ahí no se vuelva a conseguir, me hace que compre una segunda unidad para tener ahí, digamos, a la espera de ser utilizada, o si se trata de alguna perlita que forme parte, no les digo de una colección, pero que de esas unidades que por ahí uno les gusta tener por anhelos de infancia, como puede ser, por ejemplo, el juego de Francesa Cirega. Yo tengo un juego de Francesa Cirega completo con su cartoncito y no se usa. No se usa porque no es necesario. Tengo otra Cirega en uso e incluso con tanta toma de contacto, de unidades y qué sé yo, hay herramientas personales, le llamo herramientas personales a las unidades que uno ya decidió que van a formar parte de la caja de herramientas definitiva y lo viene siendo así hace años, por ejemplo. Con tanta francesa que vengo probando y tantas pinzas y demás, verdaderamente hay herramientas que son de las definitivas y permítanme mostrar algún ejemplo de los polenta, ¿no? Como ya lo hice con la 303, bueno, para mí esta es una de las mejores pico del oro que van a conseguir lejos. Incluso pueden venir y traerme una de esas lagartijas o bueno, no me acuerdo el tipo de serpiente que es, que yo me sigo quedando con esta, yo les aseguro que me sigo quedando con esta. Puede hablar de esta unidad aquel que la tuvo, la probó, y al que le falló, bueno, está bien, falla, está bien, no te habrá dado el resultado, pero yo con estas unidades, verdaderamente, y no es que tengo una, porque todos dicen, tenés una y bueno, no, yo, como me gusta ser fiel, a mis dichos, les muestro, no es soberbia ni pedantería. Yo de estas unidades, cuando verdaderamente, y tengo que sacar más unidades para mostrar algunas más,
yo las voy renovando, las voy jubilando, porque bueno, me gusta que cuando una herramienta ya deja de cumplir tareas, tenga muchas horas todavía de vida útil. Y acá en el taller quizás son tareas más livianas. Todas estas herramientas pueden cumplir funciones tranquilamente. Ustedes saben que, bueno, nosotros, los fanáticos de las herramientas, dándole una connotación filosófica a la palabra, no etimológicamente fiel a su significado, pero los fanáticos de las herramientas nos gusta renovarlas, no les digo periódicamente, pero, o sea, yo particularmente trato de que cumplan una determinada cantidad de horas de trabajo o que salgan de distintas circunstancias. Y no me ha pasado en las Stanley doble cremallera 7 posiciones que flaqueen y decir, bueno, ya la dejo porque la noto que flaquea. No me ha pasado. Las he jubilado porque quizás se empiezan a romper los grips y digo, donde sale otro trabajito, otra obrita que ingresa otra plata que por ahí uno, pum, compro una. Pero bueno, son percepciones personales y nada, si bien está dentro de mis preferencias, pero créanme que desde que estamos probando, como les estaba diciendo, Wadfo, vengo trabajando con Wadfo, con Hadever, vengo trabajando re cómodo. Y no situaciones de cañito polipropileno de media y ahí, situaciones en las que nos encontramos los plomeros de verdad. Y bueno, las herramientas cumplen. Con esto yo podría trabajar años. O hasta que dure. Esto ya tiene una obsolescencia programada la herramienta, obvio. Esto es un lujo asiático para el que viene, como yo, de abajo, trabajando con herramientas verdaderamente deplorables. Pero bueno, si nos vamos a poner finitos y hacer una devolución fiel, para lo que es domicilios, la herramienta no sirve. Es demasiado aparatosa. Una herramienta con una longitud de 9 pulgadas debería tener otras prestaciones, debería ser un poco más más fiel a determinado. No puse modo avión y veo las notificaciones. Bueno, para mí es demasiado aparatosa. O sea, hay que entrar dentro de una caja, dado que amerita a veces trabajar cerca de la pared, porque bueno, están los pelacables y si los quieren usar es verdaderamente incómoda. Pero bueno, si hay que seguir trabajando con esta, yo sigo trabajando. El alicate no es horrible. Conclusiones. El alicate no es horrible, pero bueno, salió de toma de contacto porque falló. Me han devuelto el 60% del dinero. Me hubiese gustado que me propongan, o sea, el 60% y quedarme con la pinza, o con el alicate en este caso, o devolverla y que me devuelvan la plata. En ningún momento me dijeron, te la cambiamos. Y eso no está bueno porque a veces hay situaciones en las que uno prefiere tener la herramienta cumpliendo tareas, cumpliendo funciones, que la plata. La verdad que si yo compro una herramienta es porque la necesito. Está bien, sáquenme del ejemplo porque yo tranquilamente agarro otra y trabajo. Me dedico a comprar herramientas. Pero un tipo que apostó y arrancó y ya se encuentra con estos quilombos, no está bueno. No está bueno y es lo que por ahí se están dando cuenta algunas personas. Que ya hablaré 2-3 minutos de eso y después ya no toco más el tema. Pero bueno, resumiendo, gente, yo no apuesto a Trigane en pinzas. Y muchos van a decir, y es obvio, porque la presentó Panchejo.
si la presentó Panchejo y yo tendría algún tema con la herramienta, verdaderamente no la compro. O sea, lo desacredito. Si la estoy dando más, le estoy dando más publicidad yo, contando los pros y los contras, que el que se la regalaron. Porque es así. O cualquier, la verdad no me están apareciendo videos del maestro X. Capaz que él también la tiene. Capaz que él sí la muestra utilizándola. Yo tengo los videos utilizándola. Panchejo le llegó la merca de Trigane. No sé cómo habrá sido su arreglo, su canje. Me gusta siempre mover las manos. Tengo ese problema. En mi casa tengo una francesita de 6 pulgadas. Y por ahí estoy mirando el celular y pues, no miro televisión. Me pongo en el celular. Y me pongo y le doy a la francesita. Es un vicio. La verdad, siempre tengo que tener algo en las manos. Pero bueno. Qué sé yo. Al que les gustó, cómprelas. Y después, bueno, vivan su experiencia. Qué sé yo. ¿A qué iba con esto? Si yo hubiese comprado las herramientas para criticarlas, porque las conocí de la mano de Panchejo, porque a mí me gusta citar las fuentes, no es que daría una devolución negativa de las herramientas. Directamente no las hubiese comprado. Les estoy dando más promoción yo, que las gatillé, que el tipo que se las regalaron. Qué sé yo. Les cuento los pros y los contras de las unidades. Es poco funcional para lo que es domiciliario. El Alicate es una linda unidad y ya estoy repitiendo mucho y ya los dejo, pero quiero que queden claros algunos conceptos. La pinza de punta es puro mango. De punta tiene muy poco, pero no deja de ser una unidad llamativa en cuanto bueno, nada. Su justamente anatomía y ergonomía. Yo las compré, y esto es lo que quería redondear, pero a veces me voy por las ramas y me pierdo. Yo las compré pensando que podían ser la tercer pata de la Santísima Trinidad. Digo, bueno, ahora va a venir el aluvión Trigane. Después, bueno, el amigo Gregorio empezó a poner claros sobre oscuros que venían de la mano de su Ferrín, que ya venían con una historia en lo que es herramientas de golf. Hubiesen apostado a algo mejor. Con tanta historia, y lo digo de corazón, con tanta historia que tiene esa marca, hubiesen apostado a algo mejor, algo un poco más logrado, un poco más elaborado, qué sé yo. Pero bueno. Con respecto a lo que hemos dado en llamar el puterío de las herramientas, o como diría Lorenzi, quizás no estoy poniendo palabras en su boca que no diría, pero obreros versus ferreteros, o ferreteros versus obreros. Bueno, en base al puterío que se ha suscitado, yo ya hice en la comunidad una especie de, llamémosle carta abierta, donde dejo clara mi opinión. Considero que ya no, por el momento, estoy esperando un buen contraataque del tipo. Considero que por el momento ya no es necesario seguir hablando del tema. Yo demostré, y él lo dijo con sus propias palabras, todo lo que yo sugería, dejaba entrever, él lo expresó y lo dijo claramente. ¿Afecta? ¿No afecta? Probablemente al que esté viendo los videos no le afecta. Pero bueno, de este lado no pueden decir que se mentía o que se ocultaba algo. Después, bueno, de todas las cosas que dijo, como diciendo acá lo pongo en evidencia y queda como un terrible hijo de mil puta mentiroso, yo acepté todas las cosas que dijo porque yo no tengo nada que ocultar, porque tampoco dije algo contrario en algún otro video. O sea, no es que dije
nada, no es que dije, no, yo a Larry Gato Tools no le hablo. No lo mencioné nunca más. Ustedes vieron que yo no lo mencioné nunca más. Sí, cuando llegaron algunos dichos a mis oídos, dije, bueno, veo que esta vez es como que estás jugando un poquito más fuerte, ya estás cruzando los límites del respeto y bueno, vamos. A él aparentemente le dolió mucho eso de los códigos, qué sé yo. Tendrá que ver si su prestigiosa comunidad está llena de gente fiel o por ahí tiene alguna persona que, como hace él con su manito, piqui, 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 piqui. No sos tan importante. Si algún día te caes de algo, esperemos que no tenga la altura de tu ego, porque te vas a romper todos los huesos. Pero no, esto ahora no lo tomes como una amenaza, como nada. Te lo digo como una sugerencia, ¿no? Si te vas a caer de algo, trata de que sea de mi autoestima o de mi ego, porque si te caes de tu ego o de tu autoestima, te rompes todos los huesos mal. Es increíble cómo el sujeto considera que está haciendo algo verdaderamente serio y algo verdaderamente importante y es una pinza arriba de una mesa. A eso le llaman fotocompuesta. Mierda. Bueno, veo que tan equivocado no estaba. Es como decía un amigo acá del canal. A veces uno cree que está componiendo la novena sinfonía de Beethoven y termina siendo elegante cantando el himno o el abecedario. Y tenés razón. Por eso yo digo y lo dejo claro, cada vez que yo tenga que salir al cruce ante una situación, lo voy a hacer, no me importan las consecuencias, o sea, ¿quién es? No me importan las consecuencias, esto es contenido público, como se pueden mofar de mí y decir lo que quieran de mí, también se puede hablar de él y dar una opinión que puede ser relevante o no, equivocado o no, pero siempre se hizo con el marco del respeto. Aparecieron haters interactuando, bueno, listo. Después, qué sé yo, él sabrá, le deseo lo mejor, la verdad, no me importa demasiado lo que le pase o lo que sea de su vida. Para mí, como él dice, esa gente no cambia. Y yo digo lo mismo, esa gente nunca me va a importar. Después, bueno, para los que dicen, tenés quilombo con los de Coagua, tenés quilombo con... Y bueno, ¿qué va a hacer? A veces uno confía en gente que no tiene que confiar. Es así, ¿qué va a hacer? Los de Coagua ya están declarados en rebeldía, así que algo de razón tenía. Jorgito me recontragarcó. Está buscando por todo lado cómo comunicarse conmigo. Vení a mi casa. ¿Sabe dónde vivo? ¿Tanto te querés comunicar conmigo? Por teléfono no te voy a atender. No te bloqueo, no te atiendo. No me interesa hablar con vos. Si yo confrontase, me interesa salvar la situación, demostrarte, decirte. Cuando yo no confronto, es porque ya pasaste. Fue tan grande la decepción que ya pasaste a hacer algo que no me importa. ¡Ay, qué bravo! No le importa al Tano. Quizás, si te podía dar una mano en algo, no te la voy a dar. Si paso por al lado tuyo y veo que te estás muriendo, yo probablemente pase por el costadito y me vaya. Y cuando a mí alguien me importa, por ahí, si tengo que llevarlo a UPA al hospital, lo hago. Es un ejemplo que les doy. Espero me sepan entender. Últimamente creo que el único que me comprende es Gregorio, porque tiene esa... también convengamos que Gregorio trabajó muchos años en el Borda. Yo estoy diagnosticado con
con varias enfermedades psicológicas, diagnosticado por tipos como él. Partamos de la base que estoy diagnosticado por tipos como él, no por un psiquiatra, no por un psicólogo. Pero bueno, creo que no voy a decir demasiado más, ya dije mucho y nada. Trata de fijarte en la comunidad qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, porque me parece que piqui 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 piqui. Nos vemos.